Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hoy queremos hablar sobre la donación de órganos, un gesto generoso, altruista, un gesto que en muchas ocasiones nos reconcilia con nosotros mismos, pero que plantea también algunas cuestiones éticas, y precisamente sobre esas cuestiones éticas vamos a hablar en este espacio que ahora comienza. Vamos con nuestro vídeo. El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. La donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Además, no se puede admitir moralmente la mutilación que deja inválido o provocar directamente la muerte, aunque se haga para retrasar la muerte de otras personas. Así se manifiesta en el número 2296 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para la Iglesia, esta donación constituye una forma particular de caridad, llena de sentido en una época como la nuestra, marcada por tantas formas de egoísmo. Entra en una lógica de gratitud, determinante para una concepción correcta de la vida y la plena realización de una sana justicia, en la medida en que no se trata de donar simplemente algo que nos pertenece, sino de donar algo de nosotros mismos. Sin embargo, los procesos de donación afectan a un ámbito particular de la ciencia médica que exige, a pesar de todas las esperanzas de salud y de vida, que suscite, como en todo progreso humano, una atenta reflexión antropológica y ética. En efecto, las exigencias éticas de un trasplante de un donante fallecido varían mucho respecto a la de un donante vivo. Las cuestiones éticas que generalmente plantea la donación de órganos provienen de esta tensión que existe entre el respeto al cadáver y legítimas expectativas del enfermo. Una tensión que vuelve a aparecer también cuando se trata de determinar en un contexto de penuria a qué enfermo debe ir el órgano sano extraído. El primer principio destacado por la Iglesia es la no comercialización de órganos, que consiste en rechazar todo procedimiento encaminado a comercializar órganos humanos o a considerarlos como artículos de intercambio o de venta. Este tipo de práctica, considera la Iglesia, es moralmente inaceptable, en la medida en que usar el cuerpo como un objeto es violar la dignidad de la persona humana. El segundo principio destacado por la Iglesia es que no puede haber criterios discriminatorios o utilitaristas en la atribución de los órganos a trasplantar. Por ello, establecer listas de espera para los trasplantes basadas en criterios claros y correctamente fundamentados es absolutamente necesario. Esos criterios deben tener en cuenta exclusivamente factores inmunológicos o clínicos de las personas interesadas. Cualquier otro criterio sería totalmente arbitrario y subjetivo, dice la Iglesia, pues no reconocería el valor intrínseco que tiene toda persona humana como tal y que es independiente de cualquier circunstancia externa. Hoy, en Enfoque, nos proponemos conversar sobre la donación de órganos y sobre lo que el magisterio de la Iglesia ha establecido ante este acto altruista y generoso en el que debe prevalecer por encima de todo la dignidad de la persona. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo y ahora toca el momento de presentar a nuestros invitados, colaboradores también habituales de esta casa y de este programa concretamente. Don Rafael Torregrosa, director del Secretariado de Pastoral de la Salud, muchísimas gracias por venir. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Don Luis Fernando López Almodóvar, cardiólogo. Buenas noches. Cirujano cardíaco. Perdón, cirujano cardíaco. Un matiz importante. Sí. Muchas Bueno, gracias. o sea, ¿usted Buenas es un noches. rompecorazones? No, hombre, todavía no llegamos a tanto. Eso lo dejamos para Alejandro Sanz, que hace ahora, creo, 25 años que sacó el corazón partido y que fue el real rompecorazones de este país. Bueno. Y tenemos también a don Alfonso Canaval, médico intensivista, lo he dicho bien. Bien. ¿Intensivista o ubista? Intensivista. Medicina intensiva es la especialidad. Bueno, intensivista se dice, digamos, amablemente. Bueno, pues aquí tenemos a estas tres colaboradores que venimos a hablar de un tema que a priori tiene todos los factores para ser un tema positivo, un tema que queda lugar de cuestionamientos, de interpelaciones éticas,
pero sí que las tiene, sí que las tiene. El primero, me gustaría, Rafael, que habláramos de cómo la Iglesia desde el primer momento, cuando la ciencia comienza a avanzar y se ve la posibilidad de hacer los denominados trasplantes y donaciones, cómo la Iglesia desde el primer momento dijo sí, pero también desde el primer momento pone por encima de todo la dignidad de la persona, tanto del donante como del receptor. Y esto es importante decirlo, ¿no? Claro, están en juego, como bien dices, el tema de una reflexión ética sobre el tema de la visión del ser humano y sobre esta actitud de la voluntariedad del donante y la actitud del receptor, ¿no? Y luego también está, fíjate que hay una reflexión ya a mediados del siglo XX, en el cual Pío XII, en el año 1956, hace una reflexión a unos especialistas en oftalmología sobre el tema de trasplante de córnea, sobre el senotrasplante, es decir, trasplante de una parte de un órgano animal en persona, ¿no? Entonces hay una reflexión ética, vale todo, es como un principio general que se aplica en la bioética, que es no todo lo que es posible siempre es éticamente bueno para la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces hay que hacer una reflexión ética porque es una idea buena, el trasplante, y además fundamentado como se fundamenta el tema de los trasplantes, que es de la gratuidad a la generosidad, y es el tema altruista y caritativo. De hecho, hay, por ejemplo, documentos de los papas. Benedicto XVI hablaba de que es el acto de caridad supremo después de la muerte que puede hacer una persona hacia otra, ¿no? Pero hay una serie de pautas que tenemos que tener, no sea que caigamos en la tentación del utilitarismo, ¿no? El ser humano, y considerar al ser humano como un conjunto de tejidos y no como una realidad personal, global, ¿no? Entonces hace falta que como que se encuadre todo el ámbito de los trasplantes en unas acciones, lo que se dice siempre en sanidad y en ética médica en general, en el tema de la biología, unas acciones que sean verdaderamente dignas del ser humano, sean actos que dignifiquen al ser humano y que en este caso, que entran en juego donante y receptor, pues enriquezca con esa actitud de gratuidad y de caridad, ¿no? Luis Fernando, Alfonso, ¿cuál es vuestra primera posición para este debate? Bueno, pues yo creo que el trasplante ha sido realmente una maravilla como aportación de la ciencia y realmente ha cambiado la vida de muchas personas desde hace muchos años. Yo creo que es importante recalcar la gratuidad, esa caridad, ese amor llevado al extremo del donante, pero también muchas veces hay que pensar realmente en la familia, porque quien dona es el enfermo, pero quien da la autorización, quien pasa el mal trago, quien está ahí en esos malos momentos es la familia, ¿no? Entonces, realmente es un momento muy duro, porque luego lo comentaremos, generalmente las personas potencialmente donantes, estamos hablando siempre de muertes inesperadas, de muertes en gente joven. Entonces es realmente una prueba de convicciones muy fuertes, ¿no? Que una familia en esos momentos sea capaz de donar los órganos de su familiar, y máxime, y yo sí quiero recalcarlo, con la mentalidad que tenemos todavía en este país, o teníamos, sobre el tratamiento y el cuidado que se le debe dar a un cuerpo cuando la persona ha fallecido. Eso no hay que olvidarlo. Por eso a mí muchas veces me llama la atención que en España, con la mentalidad que todavía sigue existiendo en muchas regiones, en muchas zonas, sobre todo rurales, pues que estemos a la cabeza, no a nivel europeo, sino a nivel mundial, con una organización que realmente es la envidia de todos los países. Sí. Bueno, luego hablaremos de esa casuística, por supuesto, sin dar detalles que puedan eso, pero que sí que es verdad que es una casuística que a primera, cuando Rafa y yo planteamos hablar de donantes, lo hicimos precisamente porque se celebraba en el Hospital Virgen de la Salud. Me parece que los 20 años, se han cumplido 20 años del primer trasplante de riñón, y era motivo de alegría, y yo le pregunté, Rafa, ¿y por qué no planteamos un programa sobre esto? Sobre qué dice la Iglesia, porque aunque lo ha dicho desde hace mucho tiempo, a lo mejor no lo tiene la gente suficientemente claro, y sobre que no es todo color de rosa, que no
que no es que queramos nosotros desde Enfoque meter el dedo en la llaga en la gente o hacerle plantearse cuestiones que a lo mejor estaban fuera de su alcance, pero hay momentos en los que, como decía Rafa, no todo vale para un trasplante. Por ejemplo, me llama la atención lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que es moralmente inadmisible si el donante o sus legítimos representantes no han dado su explícito consentimiento. Alguien podría pensar, bueno, pues si está muerto ya. Ya. A ver, los valores supremos del modelo español son que este proceso sea voluntario, libre, que sea equitativo, anónimo, y bueno, pues eso se ha cuidado mucho desde que se creó la Organización Nacional del Trasplante en el 89, y ha sido pues un modelo envidiado, es un modelo muy eficaz y donde además se ha cuidado mucho la formación de todas las personas implicadas. Tienen su formación, las personas que están implicadas en esto, en comunicación. Los médicos que trabajamos en la UBI tenemos que cuidar mucho la comunicación de malas noticias y máxime cuando en las entrevistas pues hay consideraciones de petición de órganos y demás. Y luego también en un aprendizaje también y tener unos valores éticos que tienes que aprender, porque no podemos olvidar que si en algún momento olvidamos la ética en este proceso, pues vamos a perder el prestigio que hemos ganado durante décadas y que ha permitido que seamos el primer modelo del mundo. La ética que no tiene por qué estar asociada con unas creencias determinadas. No, bueno, yo creo que está fundamentada sobre todo en los derechos humanos, es un poco genérica, no hace falta que sea confesional. También hay que decir que es verdad que la Iglesia Católica ha puesto una serie de condiciones, pero que yo creo que son aceptadas por la mayoría. O sea, que realmente es muy difícil estar en contra de las cosas que ha dicho la Iglesia, ¿no? Que haya un consentimiento informado, que ahora matizo lo que acabas de decir, pues que sea voluntario, que no haya lucro. Bueno, hay una serie de cosas que pide la Iglesia Católica que es aceptados por todo el mundo científico. Ahí no creo que haya controversia. Respecto al consentimiento que decías antes, es una de las claves, porque el consentimiento es un acto que expresa explícitamente que hay acuerdo en otorgar esa donación. O bien lo hace el enfermo con carácter previo, en las instrucciones previas, las voluntades anticipadas, se lo ha expresado, porque hay un apartado en ese documento donde se puede consignar, o bien se ha hecho el carné de donante, con lo cual ya tendrías el consentimiento del enfermo, pero si no es así, pues la familia de alguna manera firma formalmente un documento donde expresa su conformidad. Y además, para que sea válido, la información tiene que ser completa. O sea, que el consentimiento no es solo un documento firmado, sino que previamente, para que sea válido, tiene que haber tenido una información completa, que lo hayan comprendido. O sea, la información tiene que ser asequible a la comprensión del interlocutor y no tiene que haber ninguna coacción. O sea, que hay que hacerlo bien. Y bueno, pues... Ya, pero en esas situaciones estresantes, ¿no? Como es ante la muerte de una persona querida, como decía el doctor López Almodóvar, en muchas ocasiones una muerte inesperada, no sé, puedes tener tu carnet de donante en el bolsillo porque un día pasaste y hicieron una campaña y te hicieron, y haberlo manifestado, ¿por qué no?, en reuniones familiares y tal. Pero en ese momento, cuando estás frente a frente... Sí, a ver, ahí lo primero, en España todos somos potencialmente donantes, lo dice la ley, eso para empezar. Pero también os puedo asegurar que los médicos que llevan a los enfermos, que están en ese proceso final de su vida y que al final pues se le solicitan los órganos a la familia, jamás se utiliza con presión esa consideración de que somos todos donantes, que dice la ley española. No es así. Siempre pedimos el permiso de la familia y si la familia no está de acuerdo no se hace la donación. Es verdad que en ese proceso de petición de órganos y de encuentro con la familia a veces ocurren dudas, necesitan varias reuniones, necesitan hablar entre ellos, a lo mejor tiene que llegar un familiar que no vive, o un hermano, sí, en fin, los hijos de un anterior matrimonio, etc. Hay muchas circunstancias y tienen que hablar entre ellos y estar de acuerdo.
y al final ese consenso con la familia es el que permite finalizar el proceso. Pero sí que es verdad que a veces se necesita pues, repetidas entrevistas, aclarar varias veces para que ellos estén conformes y tengan una posición más o menos unánime. ¿Y cuáles son las dudas más habituales, Luis Fernando? Hombre, pues vamos a ver, yo creo que aunque el proceso es muy conocido, porque hoy día es raro que no haya un ciudadano que no haya oído hablar de la organización de trasplantes o que no sepa un poco cómo funciona el proceso, yo creo que más que dudas es en qué momento ocurre el fallecimiento. Es que a mí me parece muy importante que siempre sean cuadros relativamente agudos. Hay que tener en cuenta que los principales donantes que hay en España son por accidentes de tráfico o por hemorragias cerebrales. Los dos procesos son procesos que ocurren de repente. En segundo lugar, aunque uno puede llevar un carné o pueda haber hecho una declaración de futuro, de ser donante, yo cuando algún enfermo en la consulta me dice, pues a mí me gustaría ser donante, o le vas a operar de corazón y te dice, oiga, si a mí me pasa algo tal, pues yo quiero ser donante, yo siempre le digo una cosa y es que se lo cuenten a la familia, porque al final quien tiene realmente el poder de decisión es la familia, y aunque uno haya dado un consentimiento, el consentimiento es revocable, o sea, no el que tú hoy puedes decir una cosa, mañana puedes decir la contraria, ¿no? Y entonces, aparte que en estas circunstancias ya estás muerto. O sea, claro, entonces ahí al final realmente a la hora de una donación, pues quien decide son los que se quedan aquí, ¿no? Yo qué sé, yo he participado en muchos trasplantes precisamente por participar en el aspecto quirúrgico, pues yo no puedo participar en el proceso de solicitar tenéis también incompatibilidades. Claro, de solicitar un órgano a un familiar, porque yo he participado tanto en el equipo extractor cardíaco como en el equipo implantador, ¿no?, cardíaco. Entonces, por un problema precisamente para no coaccionar y para asegurar que la familia, en este caso, pues toma la decisión libre y sin ningún tipo de presión, pues aquí hay varias personas que cada una hace su función y además son funciones incompatibles entre ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, la persona que diagnostica la muerte cerebral no puede ser la persona que lleva el enfermo en la UCI, ni puede ir allí a hablar los equipos que están interesados en el órgano. Todo eso se lleva muy, muy a rajatabla. Por supuesto, todo tiene que ser anónimo, es decir, uno en España no sabe sus órganos a quién se le van a implantar, eso no es parte del proceso, ¿no? Y entonces, con respecto a la pregunta que me hacías de las dudas, pues bueno, pues es que en España en el momento de la muerte pues hay muchas dudas, ¿no? Sin yo participar, pues yo, si sé, una es, pues te preguntan y cosas que tú dices, bueno, pues esto ahora mismo es secundario, pues lo es, pues, oiga, y si donamos, ¿cuándo nos van a entregar el cuerpo, por ejemplo? Eso es una pregunta que se hace. Otra pregunta, y si es donante, ¿cómo nos lo van a devolver? Porque hay gente que se imagina, pues que, no sé, que devolvemos el cuerpo, pues, que no quiero utilizar la palabra a trozos, pero bueno, para que todos los entendamos, ¿no? Todos son dudas un poquito en ese camino. Y luego una cosa muy importante, y es que a todos nos cuesta muchísimo tomar decisiones sobre los demás. Todos somos muy valientes sobre, no, yo si a mí me pasa algo, pues a mí que no me conecten a ninguna máquina, o a mí que no me hagan nada. Pero cuando tú tienes que tomar esa decisión sobre una tercera persona, a nosotros nos lo dicen, ¿no? Oiga, si yo no quiero tener la responsabilidad, no, si usted no es responsable de nada, eso solamente se le está pidiendo opinión y usted es el familiar más directo y es el que tiene que autorizarlo, usted no es responsable de nada. Yo creo que muchas dudas van en ese camino, en el camino de la mentalidad que hay en este país todavía. En el ámbito espiritual, no sé si, Rafa, te han llegado dudas, ¿qué dice la Iglesia sobre las donaciones? Eso que planteaba, que yo creo que todavía en ámbitos rurales se puede plantear, ¿no? La donación como un crimen contra el cuerpo de esa persona, ¿no? Sí, a veces lo que ha ocurrido es que en el equipo de trasplantes, pues ahí salen temas
por parte de la familia a nivel de conciencia, ¿no? Esto que comentaba ahora el doctor López Almodóvar, pues comentan pues eso, cómo le vamos a quitar la idea de resurrección, la idea de este cuerpo glorioso que está santificado, tal. Y a veces sí que nos han llamado del mismo equipo de trasplante, los mismos profesionales, por hablar con una familia, por aclararle esas dudas desde el punto de vista de fe, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la fe, pues ves a la familia, la comentas y dices, mira, primero es un tema muy importante este acto de generosidad que hacéis de vuestro familiar, que ahora que fallece no lo necesita y puede salvar vidas, y ayudar al estado de vida de una persona, un riñón, un hígado, córneas, etcétera, y varias personas además, y le pones a tiro un poco de esa generosidad que viene como un acto de caridad desde la actitud de fe, de dar la vida, ¿no? Y además le aclaras que pues el día de mañana un cristiano entiende que cuando resucita, resucita con un cuerpo glorioso, ¿no? A veces los ejemplos son, como decía antes Luis, de una serie como muy toscos quizá, ¿no? Sí. Pero la realidad es que hay tantos cuerpos que a lo mejor, incluso mártires, que los órganos se han desperdigado, se han destrozado, o uno que muere en el mar o que muere en un incendio, ¿no? Y el cuerpo glorioso significa que Dios nos da una glorificación del cuerpo, ¿no? Entonces, la resurrección tiene ese sentido de glorificación. Pero la materialidad del cuerpo, de este cuerpo que uno lo utiliza para santificarse y Dios le santifica en él, pues tiene esa unidad con el alma, pero que se le aclara a la persona que ese acto de generosidad embellece su cuerpo glorioso, porque resucitaremos con la caridad que hayamos tenido aquí. Y es un gesto de caridad. Sí, respecto a las dudas. Bueno, lo primero es que el aspecto externo del cadáver se cuida mucho después de la cirugía. Yo creo que las mayores dudas que tienen es quizá con el tema del diagnóstico de muerte encefálica, que hay que explicarlo y todavía cuesta un poco, aunque cada vez menos. Quería también matizar los datos que conozco yo estadísticos de nuestro sistema nacional, es que las negativas familiares, para ponerle dimensión a esta controversia, están situadas en el 15%. El 15% de las peticiones que se hace de órganos se deniegan por la familia. Es un 15%, que no es mucho. Y también está relacionado muchas veces con las zonas más rurales. Es verdad que hay comunidades autónomas que tienen mucha población rural, Castilla-La Mancha es una. Claro, entonces la estadística sube. Galicia, por ejemplo. La que más tiene negativas ahora mismo en España es Galicia. Y hay zonas, sobre todo comunidades autónomas uniprovinciales, no tienen un sistema muy compacto, y zonas urbanas grandes, donde las negativas son inferiores. O sea que eso está además estudiado, nosotros lo hemos estudiado con nuestras entrevistas. Y hay una relación con el nivel sociocultural. Eso está demostrado, no es una cosa que se sabe desde hace tiempo. Va en disminución y no tiene una relación con el tema confesional, hoy por hoy. O sea, que es un tema más cultural, es sociológico. Es más cultural y de quizá entender la muerte encefálica, que es un poquito difícil a veces de que la entiendan, de explicarla y que realmente se queden tranquilos y convencidos del diagnóstico. Sí, porque la muerte encefálica es lo que, bueno, a lo mejor los demás lo entendemos como muerte cerebral, que para decretarla, me imagino que tiene que reunir un equipo. O sea, no es que uno llega, vamos a hablar así un poquito bruto, y desconecta una máquina, desenchufa una máquina. No es así, ¿no? No, eso está muy estandarizado. Desde hace tiempo se conoce. En la mayoría, como ha dicho antes mi compañero, la mayoría de los donantes en España son por muerte encefálica. La inmensa mayoría. Sí, porque el nivel de accidentes de tráfico ha bajado mucho. Ha bajado, pero afortunadamente. Pero ahora la mayoría de los donantes surgen a través de, como él ha dicho también muy bien, del ictus cerebral. Pero el mecanismo al final es la muerte cerebral. La muerte cerebral está muy estandarizado. Hay que tener un coma irreversible con una lesión estructural conocida, que para eso tenemos pruebas que nos dicen hay daño en tal sitio del cerebro, algo conocido, que nosotros tengamos un diagnóstico certero. Y luego hay que hacer una serie de pruebas que se hacen sistemáticamente para ver la función del cerebro en todas sus partes.
incluyendo las partes más digamos, más primarias, que son las que regulan la respiración, el latido cardíaco, el tronco del encéfalo. Y nosotros lo vemos con reflejos, una serie de reflejos. Es capaz de toser, de contraerse las pupilas, de tener reflejo tusígeno, nauseoso, una serie de pruebas que hacemos. Ponemos fármacos para ver si responden, también esa zona del tronco del encéfalo, y finalmente si tienen impulso respiratorio. Cuando todo eso es negativo y se ha comprobado desde el primer reflejo hasta el último, podemos decir que tenemos una exploración de muerte encefálica. Y si además le sumamos un electroencefalograma o un estudio del flujo cerebral, que lo hacemos con una ecografía, con la arteriografía, una prueba de flujo, prueba de función con el electroencefalograma y la exploración, la certeza, da vergüenza decir 100%, pero sí, podemos decir que sería del 100%, la certeza. O sea que cuando se da ese paso es que... Sí. Hablas con mucha seguridad cuando tú vas a decir eso, ese diagnóstico. Hay un detalle que te quería apuntar. Yo antes quizás me refería un poco a las dudas que puede tener la familia con vistas a cómo se va a desarrollar el procedimiento de la extracción. Pero es que hay una cosa que nosotros, claro, como médicos entendemos, pero es que un enfermo en muerte cerebral y un enfermo que no esté en muerte cerebral, de visu, son indistinguibles para la familia. O sea, yo creo que todos tenemos en mente pues, cómo es una persona fallecida y cómo es una persona en una UCI. Y yo creo que sí, huelga explicar que todo el mundo lo distinguimos, pero es que una persona en muerte cerebral y una persona que no esté todavía en muerte cerebral, estas pruebas que hacemos los médicos y que son pruebas específicas y pruebas de exploración y pruebas de imagen, la familia se las tiene que creer, ¿no? Entonces es un poco lo que se comentaba, o sea, tú ves a un familiar y dices, bueno, es que la situación que estoy viendo con ojos humanos, ¿no? Hoy es idéntica a la que teníamos ayer, o sea, está conectado a un respirador, el electro se mueve, el enfermo está lleno de cables, el enfermo tiene tensión. Entonces, ¿cómo usted me dice que la situación cerebral es irreversible y es permanente? Son dos palabras que parecen igual, pero no significan lo mismo. Sí, cuando ellos a lo mejor no observan ningún cambio. Eso es difícil, de momento hay que confiar en los profesionales y hay que creérselo, ¿no? Entonces, esa sería un poquito la parte que no he añadido yo antes, digamos, la parte de no entender lo que está pasando. Pues porque la familia ve que, bueno, y usted me dice que tienen muerte encefálica, pero está igual que ayer. Y es que los picos de la tensión se mueven y tienen la máquina conectada, ¿no? Los órganos se mantienen artificialmente, o sea que realmente ellos tienen temperatura normal, tienen latido cardíaco, tienen tensión arterial, respiran porque tienen un respirador, pero externamente es verdad que ellos no notan, la familia no nota ningún cambio. Entonces, en realidad, pues tienen que confiar en que nosotros hacemos las cosas de forma sistemática y que lo comprobamos bien. En el fondo, y otra cosa que yo también quería añadir en esta fase importante es que una vez que se produce el diagnóstico de muerte encefálica, para lo que sea, bien sea para una donación o para el fallecimiento, vamos, que la persona haya fallecido, sí, pero bueno, un poco para que ya se desconecten todas las máquinas y todo, o se haga una donación. Esto es una carrera contra el reloj, es decir, una vez que el cerebro deja de funcionar, se producen una serie de alteraciones muy importantes que hace que al final el corazón se acabe parando en pocas horas, aunque los médicos no queramos que eso suceda. Por eso, una vez que se produce la muerte encefálica, las decisiones hay que tomarlas muy rápido. E incluso a veces, pues, por muy rápido que se tomen, cuando tú vas a extraer, a mí me ha pasado el corazón, pues te das cuenta que ya no es válido. Entonces, es una carrera contra el reloj donde... Con lo cual, a lo mejor hay que tener un acercamiento previo a la familia, pero claro, con todos los cuidados para decir, sí, su familiar se va a morir, pero... yo no quiero que se muera, no nosotros sé. No podemos hablar de donación de órganos hasta que no está el diagnóstico de muerte hecha. Es una norma básica. De hecho, siempre se les comunica la muerte, que es cuando han entrado en muerte cerebral, que es cuando se pone la hora de defunción, y después se les habla de donación de órganos y no antes. O sea, que no hacéis un preparatorio... No. A ver, un preparatorio para que acepten el final de la vida de su familiar, sí, pero no en cuanto a la donación de órganos.
Sería muy peligroso, además, la idea que yo planteo, ¿no? que tú estás planteando, porque eso le daría a mucha gente que pensar, pues que los profesionales médicos estamos encaminados a favorecer una donación y no la recuperación del enfermo, aunque los médicos pensemos que el enfermo es irreversible, pero desde el punto de vista familiar uno, y bueno, ya si hablamos desde una mente cristiana, uno en la esperanza no la pierde nunca. Entonces, eso, vamos, no solamente no se hace, sino que, aunque a priori yo entiendo la pregunta que nos haces, ¿no? De, digamos, de ir preparando, no, vamos a ver, se va preparando para la muerte, ¿no? Porque los médicos sí tenemos, yo creo, vamos, capacidad para ir preparando, para ir anticipando lo que va a suceder, aunque no sepamos cuándo. Bueno, estamos aprendiendo, yo por lo menos, mucho, y espero que nuestros televidentes también. Rafa, hemos hablado del donante y de la familia. Hemos dejado claro cuál es el magisterio de la Iglesia sobre este asunto. Vamos a cruzar, vamos a hablar del receptor, de la persona que está esperando esos órganos y de su familia. ¿Cuántas veces? Que yo no sé, se lo podíamos preguntar a los doctores, hemos visto informaciones de madres desesperadas porque este niño necesita un riñón, porque si no consigue un corazón en 15 días se va a morir. Son informaciones, yo no sé, los doctores, sería interesante saber lo que piensan ellos. Sí, yo ahora te lo digo. Pero claro, igual que no vale todo en la donación, tampoco vale todo en la recepción de órganos. O sea, por salvar una vida, y así lo establece también el Catecismo de la Iglesia Católica, tampoco vale todo. Claro, es que como cuando comentábamos los criterios criterios éticos para todo el tema de la donación, que va con la lógica de la gratuidad, la lógica de la generosidad, de la caridad, pues hay como dos puntos fundamentales que no se deben de pasar. Uno es el que se consigan a costa lo que sea, es decir, la posibilidad incluso de comercializar y tal. Bueno, eso existe. Estamos hablando a nivel mundial, sí, y desgraciadamente existe, ¿no? Y luego hay otro punto que es el de la discriminación, es decir, hacer un tratamiento arbitrario de quiénes reciben y quién no. Bueno, hay que tener un equilibrio y ver quiénes pueden recibirlo y con una lista de espera de receptores que sea lo más honrada y objetiva posible, ¿no? Pero aparte, la actitud del receptor tiene que respetar eso también, o sea, que haya la posibilidad de un donante y a nivel incluso espiritual, y cuando nosotros encontramos donantes, o sea, gente que ha recibido un riñón allí, lo que más vemos nosotros en el hospital nuestro, que es donde se hacen únicamente donación de riñón, pues es una actitud de agradecimiento al sistema sanitario, una actitud de agradecimiento a la familia que tiene la generosidad y la persona que después de su vida ha querido tener esa voluntad de donar, y una actitud de volver a nacer de alguna forma, ¿no? Y entonces es un valor de la vida tremendamente interesante para todos los que podemos contactar con ellos, ¿no? Pero sí que es tremendamente respetuoso la actitud que tienen y hay que alentar, a la vez de la generosidad para ser donantes, ¿no? Alentar también para que no busquemos a costa de cualquier circunstancia el tema este, ¿no? En ese sentido yo creo que la organización de trasplantes, por lo menos lo que conozco aquí en España, lo hacen muy bien y por eso están muy bien organizados, ¿no? A nivel mundial, pues habría que ver, ¿no? Porque desgraciadamente existen países en los que pueda haber su comercio, ¿no? Yo recuerdo incluso una cosa muy sencilla a nivel de lo que me ha tocado vivir cuando estaba en Perú, ¿no? Me llamaba la atención cómo la gente compraba sangre para operarse, ¿no? Entonces pagaba a una persona para que me done sangre. Y luego el tema ese de traficar con órganos, pues es una cosa que desgraciadamente está ahí. A nosotros no nos toca mucho aquí, porque eso está muy bien regulado a nivel legal y a nivel de la ética profesional, ¿no? O sea, por eso está la doble visión generosa, que es la de potenciar posibles donantes, ¿no? Y que seamos todos donantes, y la actitud de que quiero recibir un órgano porque veo un familiar o me veo que estoy con una necesidad, pero no a costa de cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es importante. Doctor, las informaciones. A ver, respecto a este tema del receptor, lo primero,
La mayor garantía es que los criterios de distribución de órganos sean transparentes, justos, objetivos y así son. O sea que esos criterios están publicados por la Organización Nacional de Trasplantes, los deciden además los equipos médicos son los que se ponen de acuerdo para ver qué es una urgencia cero en el trasplante cardíaco, cuáles son los criterios de distribución, territoriales, etcétera. Eso está todo escrito. Ellos saben que tienen que priorizar por compatibilidad histológica, sí, de grupo sanguíneo, y luego tienen también criterios territoriales, porque hay muchos centros donde se extraen riñones, muchos, en España. Hay más de 40 centros. Y entonces se da prioridad a la lista de espera local del equipo donde se hace la extracción. Porque hay muchos. Claro, porque hay muchos. Entonces ahí, por ejemplo, en los riñones prima el criterio territorial. En otros, a lo mejor, pues de otro tipo, pero está todo especificado. O sea que eso garantiza que sea justo, que haya una distribución justa. Ahí no nos tenemos que preocupar mucho, porque eso lo trabajan y está bastante bien. Y luego respecto al mercado de órganos, es verdad que en España no existe y ha habido algún intento. Sí, alguna operación. Algún intento en el 2014 en Valencia, un político libanés ofreció. Sí, me acuerdo de aquella operación. A unos inmigrantes irregulares, además, un dinero para donar hígado y tal. El único caso que se conoce ha sido detectado y están procesados. Es verdad que a nivel mundial, como ha dicho Rafa, es otra cosa. Se sabe que un 10% de los trasplantes de riñón, un 10% a nivel mundial, están por debajo de la legalidad, porque existe mercado, hay muchas zonas sobre todo de Asia, yo creo, donde hay tarifas que son conocidas públicamente. Y bueno, algunas empresas, algunos organismos que por internet intentan poner de acuerdo a un donante y a un receptor y mediar. Es otro mundo que a nosotros no nos compete. A nivel europeo hay declaraciones firmes de los derechos humanos, el convenio de Oviedo de derechos humanos y biomedicina, y luego toda la ley. Todas esas declaraciones van en contra, de forma clara, con la comercialización del ser humano. Entonces, ese tipo de informaciones, pues el niño que necesita un riñón, el niño que necesita un corazón, yo tengo mi propia opinión, no sé si va a coincidir, me da a mí que sí. Yo te voy a decir la que dice la Organización Nacional de Trasplantes. Se reconoce la efectividad, porque cuando surge una campaña de esas en los medios, aumentan las donaciones. Lo hemos visto hace poco con el chico de la médula, con Pablo. Pero no gustan, porque... ¿No gusta a quién? ¿A la organización? Sí, y de hecho se ha manifestado, como diciendo que no son apropiadas, porque crean también unas expectativas que no son reales. Consiguen más donantes, es verdad, pero las personas que donan la médula, esa médula no la donan para Pablo, la donan para un banco, un registro nacional, que además está conectado con todo el mundo, o sea que los donantes de médula lo somos para todo el mundo. Y las posibilidades de que tu médula sirva a ese sujeto concreto son prácticamente despreciables. Sí. Por un lado está bien porque aumenta los donantes, aumenta la sensibilización, pero por otro lado puede generar más frustración personal, ¿no? Sí, porque además se basa en una esperanza que es prácticamente imposible de que suceda, porque tú en realidad esa donación la debes de hacer de forma altruista y va a un banco, a un registro que va conectado, pues lo primero, toda España, porque hay una red española de donantes de médula ósea, al cual pertenezco, por cierto, soy donante, pero que está conectado con el resto del mundo, porque las posibilidades de que tu médula sirva son pequeñas. Prácticamente hay una posibilidad de entre 2.000 y 2.200 casos para encontrar una médula en el banco. O sea que nosotros podemos ser donantes de médula y no recibir nunca la petición. Y nunca recibir la petición. De hecho, lo más posible es que no la recibas. Sí. Y si la recibas, que sea una vez en la vida. No es fácil con el tema de la médula. Entonces, bueno, estas campañas pues crean un poco ese espejismo. Pero es verdad que aumenta mucho la donación. O sea, que pues ese lado bueno tienen. Sí, nosotros hicimos un reportaje, nos recibieron en el Hospital Virgen de la Salud y nos dijeron que sí,
que efectivamente campañas como la de este chico, como Pablo, habían servido de mucho, pero que también hay que explicar muy bien las cosas, porque claro, en un ímpetu te dice, pues yo me hago donante, y si da la casualidad de que tu médula es compatible y te llaman y dices que no... Y lo que conlleva pues ser hemos donante hecho, de médula, que claro, hay que saberlo, pues porque eso. además tienes que firmar un consentimiento informado de que de verdad has comprendido todo lo que conlleva, cuál es el procedimiento, qué deberías de hacer, porque hay varias formas de donar la médula. Entonces tienes que firmar un consentimiento y claro, luego no puedes decir arrepentirte ¿no? porque no es para ese sujeto que sea Sí, es otro de los publicado. incisos importantes cuando se habla de una donación altruista, generosa y anónima. Y anónima. Siempre anónima. Claro, mucha gente, ¿cómo no va a estar una persona que haya recibido un riñón, que haya recibido un corazón? ¿Cómo no va a estar agradecida? ¿Cómo no se querría comer a besos a...? Pero no se puede. No se puede dar el paso nunca, nunca, nunca. No se puede dar el paso. Es bueno que no se sepa, porque además se pueden crear vínculos extraños. En Estados Unidos, por ejemplo... en Estados Unidos ha pasado, pero bueno, típico, en Estados Unidos es que pasa de todo. Pero se crean vínculos extraños entre las familias y es bueno que sea anónimo. Pero es verdad que hay algunos tipos de donantes que el anonimato es más difícil, que son en los donantes vivos. Ahí es más difícil que en algunos casos se pueda ser anónimo, que hay una relación. Bueno, pero eso es lógico. No sé, me imagino, no sé si en el hospital lo han vivido, la donación intervivos de riñón madre-hijo. Claro. Ahí también hay sus consideraciones éticas, me imagino. Sí, mucho. ¿no? Sí. Es que en esos casos no es que el anonimato ya, pues por eso digo, pero que es también, imposible, o sea, es algo... Cuando son familiares sí, pero hay algunos que no son familiares, en donantes vivos, que es la donación cruzada de riñón. Ahí no sabes dónde va el riñón. O sea que, pero es verdad que cuando es entre familiares, que hay un 30% de compatibilidad, no más, pero hay un porcentaje de compatibilidad entre familiares. Y ahí sí, claro, ahí no hay anonimato que valga. Pero en la otra sí, en la cruzada, que ahora si queréis os explico porque es muy curioso cómo se hace eso, tú no sabes realmente cuál es el receptor. O sea, en la donación cruzada de un riñón, o sea, tú donas el riñón porque sí. Mira, la cruzada es muy curiosa. Tú tienes necesidad de un riñón y tu cónyuge es incompatible contigo. Pero tú entras en un registro donde se te pone en contacto con otras parejas que puede pasar de forma cruzada lo contrario. Ah, ya. Entonces tu cónyuge le dona el riñón a la otra pareja y el otro cónyuge a ti. Ese es el cruzado. O sea, se hace entre parejas. Se hace entre parejas. Y eso te ponen en contacto la ONT. Pero el más sofisticado, que es el cruzado en cadena, el buen samaritano, es un señor que aquí en España el primer caso fue en el 2006, un sacerdote de Barcelona, donó el riñón porque sí, a quien lo pudiera necesitar. Y ese riñón donado por ese sacerdote empezó una cadena de cruzados, se enlazaron hasta 5 trasplantes, por ese acto de iniciar altruistamente y de forma totalmente anónima ese riñón. Ese es el cruzado en cadena. En España se han hecho varias cadenas de este tipo. Y de una donación salen 5. Ahora, es muy sofisticado, organizar eso. Sí, y además con esos... ya se me han caído los papeles, siempre se me caen los papeles. No, digo que teniendo en cuenta esos pilares de pues ser una donación generosa, altruista, de acuerdo a unos dictámenes médicos adecuados, que sea compatible y ese aspecto de anonimato. Estamos hablando de la Organización Nacional de Trasplantes. Siempre es noticia, es premio Príncipe de Asturias, el sistema ha sido o ha intentado ser exportado a otros países, muchos países se han interesado por él. Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos hemos leído unas declaraciones suyas, y es un paréntesis, pero yo creo que en este ámbito es interesante tocarlo, en el que el presidente de la organización, el doctor Matesan, venía con el tema este de la maternidad subrogada, venía a decir que, bueno, que en algunos casos se podría entender la maternidad subrogada, el vientre de alquiler, como una donación. Por ejemplo, en casos familiares, hermana para hermana, madre para hija.
a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero es que claro, yo tengo que aprovechar sí. que los tengo aquí y que no se me van a mover de aquí, ¿verdad, Rafa? Por lo menos hasta que acabe el programa. Sí, aprovecha que están. No sé qué les... Tú también puedes hablar de esto. Sí, no, pero ellos que son más técnicos, ahí yo hablo del otro. A mí la opinión de Maternidad me ha sorprendido, porque son dos casos que no tienen nada que ver desde el punto de vista ético. La maternidad subrogada tiene informes de bioeticistas de todas las clases, de todas las orientaciones, multitud de personas en contra, filosóficamente, de lo que es la maternidad subrogada. Sí. No tiene nada que ver. Y tiene unos conflictos éticos que no tienen nada que ver con la donación de órganos. O sea que lo único que yo creo que él, como persona autorizada y prestigiosa, intenta buscar una salida ante colectivos que están presionando para que se apruebe en este país, y como uno de los puntos clave es precisamente el mercantilismo, el que haya una compensación económica, pues él da la idea de que se quite la compensación económica y con eso ya se soluciona. Pero no tiene nada que ver. El conflicto ético es muy diferente de la maternidad subrogada de los trasplantes. No sé por qué opino. Pues yo es que no me hago muy bien a la idea de por qué este señor ha dicho esto. Realmente. Bueno, como todo habría que ver el contexto y tal, solamente hemos claro, encontrado... habría que conocer cómo, en qué situación lo dice, pero bueno, pues probablemente a él le hacen una pregunta e intenta salir del paso haciendo una comparación con algo que él realmente conoce bien, que es su campo de acción, el de los trasplantes, y relaciona trasplantes con maternidad subrogada, cuando yo creo que son dos cosas totalmente diferentes y no tienen nada que ver, con lo cual yo creo que es que realmente intentar justificar o explicar esa aseveración, pues a mí me resulta muy difícil, porque es que realmente no sé qué relación tiene una cosa con la otra, ¿no? Hombre, a grosso modo es como si comparábamos un niño con un riñón. Claro. Fíjate qué comparación. Bueno, el problema, yo ahora te hago otra pregunta, y si esto en vez de decirlo Mate Sanz lo hubiera dicho otro cualquiera, pues probablemente no estábamos hablando ahora mismo. No, hombre, pero él representa una institución muy importante y además con un prestigio científico a nivel internacional muy importante. Sí, por eso te estoy diciendo que si en vez de decirlo Mate Sanz lo hubiera dicho otra persona, pues no se le hubiera hecho mucho caso, ¿no? Entonces, sí. Haremos un programa sobre la maternidad subrogada, Rafa. Sí, sí que porque es bueno se está generando un que estado de opinión. Claro, que obedece, como casi siempre, a unos determinados intereses políticos. Hay unos intereses políticos y iba a decir ideológicos, pues no son ideológicos, porque son de yo creo que no es una cuestión de ideología, es una cuestión más antropológica. Exactamente, pero es un planteamiento como muy utilitarista de la persona. Entonces, detrás de eso hay que no una negación por negación, sino que hay una fundamentación de que en el caso, por ejemplo, de la donación de órganos, la voluntariedad del donante o de la familia es muy importante, porque es un acto de la persona, y la actitud del receptor pues eso, de recibirlo, y por tanto es una relación personal, pero en este caso se niega la persona como integridad con dimensión no solamente física, sino espiritual, y se niega pues ese vínculo de que la madre no es un objeto por el cual pasa una vida, sino que tiene una vinculación materno-filial, ¿no? Entonces hay una serie de fundamentos antropológicos que se tergiversan y se trastocan, ¿no? Entonces hay que ver, como decía el doctor Canaval, pues me parece que no es el mismo trato el del tema de trasplantes con el tema de la maternidad subrogada o la que llamamos así madre alquiler, ¿no? Entonces habría que ver la historia de cada uno, que no es la misma. La historia de los trasplantes nace de un avance de la medicina en favor de la curación y hasta de la salvación de la vida de una persona, y en el tema de la maternidad subrogada lo que hay detrás es un deseo de la vida pues con unos matices de alguna forma materialista, utilitarista, y un poco pues no recibiéndola como un don que surge del amor humano, sino que recibiéndola como un derecho que tiene tantas formas. Pues estamos viendo hasta en famosos, ¿no? En famosos que tienen que irse a California y entonces ahí entran en juego pues óvulo donante, esperma donante, es decir, gameto donantes, madre alquiler y padre receptor, es decir, una desvinculación total de un ámbito antropológico digno, que es el de la paternidad
y maternidad y la... Es un tema muy interesante. Entonces hay un tema que sería para otro enfoque. Sí, sí. Para otro programa de enfoque, ¿no? Y lo vamos a hacer, desde luego que sí. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, hemos hablado de donaciones, hemos hablado del consentimiento, hemos hablado del carnet de donante, ¿dónde nos podemos hacer donantes? Claro, porque no hemos... En el hospital, por ejemplo. En el hospital te podrías hacer donante y en el propio SESCAM, en la coordinación regional o en la coordinación local del área sanitaria. No hay ningún problema. Y firmar el consentimiento y sobre todo, como ha dicho Luis Fernando, informar a la familia. A la familia. Sí. Eso, muy importante, pues son al final los que van a decidir, ¿eh? Dejarlo claro a la familia, claro decirle que yo quiero ser donante. Entonces con eso ya lo explica y explícitamente dicho, pues ya no queda duda, claro, exactamente. Y saber que estamos en buenas manos, en un comité ético, pues que va a estar perfectamente preparado para atender cualquier duda y que también para eso también están los capellanes en el hospital de Toledo, en este caso, para atender cualquier duda que surja. Muchísimas gracias a los tres. Como siempre les digo, cuando vienen médicos a esta casa, que vengan ustedes a verme, que no vaya yo a verlos a ustedes, pero vamos, si hay que ir, bueno, pues sabemos que somos siempre bien atendidos. Y Rafa, muchísimas gracias también a ti. A todos ustedes, volvemos la semana que viene aquí en Enfoque. Buenas noches.